La bolsa de valores fue sacudida impresionantemente en este comienzo del año 2022, tanto en Asia con todo el tema de Evergrande, en el caso de Europa y Estados Unidos por las consecuencias de los ajustes por la alta inflación. Se ha conocido que los Estados Unidos podría, seguramente ya es un hecho, adelantar la subida de las tasas de interés. Y esto como medida ante la inflación que sigue alarmando a los inversionistas de la economía de este país. Ahora, ¿qué ha dicho la Reserva Federal exactamente y qué consecuencias tendrá para tus inversiones? Bueno, quédate hasta el final de este video porque te lo voy a explicar. Te doy la bienvenida a este episodio del TradingView. Mi nombre es Dani Pérez, por si no me conoces, y soy el cofundador de MDC. Me gusta compartir contenido de valor en este canal para ayudarte a conocer qué está sucediendo en el mercado y puedes aprovechar también nuevas oportunidades de inversión. Si todavía no lo has hecho, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de primero apenas publiquemos algún contenido de altísimo valor. Y después de ver este video, asegúrate de compartirlo con tus amigos porque seguramente se va a producir una discusión súper interesante sobre este tema. La Reserva Federal ha señalado que es probable que las tasas de interés suban antes del tiempo estipulado como medida contra la inflación. De hecho, esto ya se estaba sospechando, porque en Estados Unidos se enfrentan dos realidades que están apuntando directamente a todo el tema de las tasas. La primera, una acelerada inflación, que de hecho ya empieza a encontrar reportajes que hablan de la vaina de inflación. Y segundo, un mercado laboral en crecimiento. De hecho, ya estamos a niveles prepandémicos en cuanto a todo lo que tiene que ver con solicitudes de personas por un subsidio de desempleo. Así que la probabilidad de que la Reserva Federal eleve la tasa de interés antes de lo esperado, al menos para mí, es casi un hecho. Y esto es algo que te he venido compartiendo desde finales del año pasado en los videos de los episodios del TradingView, donde la probabilidad de que suceda antes de finalizar el primer trimestre del año 2022 es muy pero muy alta. Si no tienes mucha experiencia, lo que quiero decirte es que no es que el inversor no diera por descontado que viene un aumento en la tasa. No estoy refiriendo a eso. Es que el inversor en general no esperaba que, por ejemplo, el aumento de la tasa fuera tan rápido. Tal vez eso les sorprende y eso produce incertidumbre o un cambio importante en el discurso de la Reserva Federal. Que por cierto, nuevamente en la gestión de Powell se vuelve a ver un cambio de postura radical y de forma muy rápida. Y bueno, ya ustedes saben que a los mercados no les gusta eso. Ahora, esto no es todo. Tal vez lo más importante es que se le va a aplicar probablemente un segundo freno a los estímulos complacientes para la economía que ha aplicado la Fed en los últimos tiempos. De hecho, es muy probable que también reduzca su tenencia de activos generales. Es decir, no solamente aumentará la velocidad de dejar de comprar bonos mensualmente o de retirar su compra de activos de emergencia, sino que también saldrá de instrumentos en su balance, lo que apunta en un recorte violento de la liquidez del mercado. Otra vez, esto es una medida bien radical comparada con el discurso complaciente que mantuvo la Reserva Federal durante tiempos de pandemia. Todo esto que te estoy explicando, que te estoy compartiendo, fue publicado en un documento el pasado miércoles cuando el mercado conoció las actas de la reunión del FOMC del pasado 14 y 15 de diciembre. Por si no conoces lo que significa el FOMC, es el Comité Federal de Mercado Abierto, o en inglés el Federal Open Market Committee, y es el que tiene la obligación legal de supervisar las operaciones que se hacen en el mercado abierto de los Estados Unidos y además es un principal instrumento para aplicar la política monetaria estadounidense. De hecho, el documento muestra que los funcionarios de la Reserva Federal coinciden en estar preocupados por el ritmo de aumento de precios que prometen persistir hasta quizás mediados del presente año. Por supuesto, insisto, este documento ha sido considerado como una postura bastante agresiva por parte del analista y del inversionista. De hecho, la preocupación por la persistencia en los aumentos de precios ha superado la preocupación por los riesgos planteados potencialmente por la nueva variable de Omicron. Para la Reserva Federal, tales riesgos de Omicron pueden presionar considerablemente las presiones inflacionarias, pero no alterarán el camino de la crisis ni la recuperación económica de los Estados Unidos. Según el documento, son las variables del mercado laboral y la inflación las que van a justificar el aumento de la tasa de fondos federales antes de lo previsto y la reducción de balance de la Reserva Federal una vez que comience a subir la tasa de los fondos. Y es que si algo están de acuerdo los participantes de la pasada reunión es en que hay que actuar contra la inflación de
manera muy rápida. Y la medida será entonces aumentar los costos de endeudamiento, reducir la tenencia de los bonos del Tesoro y las hipotecas del Banco Central. Friend, es que hay que destacar que actualmente la Fed tiene alrededor de 8.8 billones de dólares en español en su balance. Buena parte de esa cantidad fue acumulada durante la pandemia con el objetivo de mantener la estabilidad de los mercados financieros y mantener bajas las tasas de interés durante un largo periodo. Ahora, todo esto generó una alta reacción en el mercado, produciendo caídas en los precios de manera importante en las acciones y en los índices, y todo esto por el tono agresivo y diferente de lo recogido en estas altas. Esto impactó fuertemente el sector tecnológico, que a su vez arrastró también a las criptomonedas, y es algo normal. Cuando la cantidad de liquidez se puede ver recortada, restringida, este tipo de activos se pueden ver afectados. Jerome Powell va a comparecer ante el Comité Bancario del Senado la próxima semana para una audiencia sobre su nominación para un segundo mandato de 4 años como el director de la Reserva Federal, o lo que sería equivalente al Banco Central de los Estados Unidos. Es probable que actualice sus puntos de vista sobre la economía en este momento, así que la semana que viene promete bastante. De hecho, a finales de enero también, cuando las empresas empiecen a reportar sus resultados del último trimestre del año pasado. Y me refiero a las empresas importantes, las que han movido el mercado durante toda la pandemia. Así que si te parece, veamos en este momento mis escenarios directamente en la gráfica de varios instrumentos. Primero empezaremos por el mercado de futuros, específicamente el futuro del mini del S&P 500 y el NQ. Luego veremos el índice de la volatilidad, o el miedo, como lo llaman algunos. Luego veremos el petróleo, el oro, y de allí vamos a pasar a revisar varios criptos y mis escenarios con sus precios objetivos. Así que, friend, empecemos. Bueno, friend, miren qué interesante definitivamente lo que pasó esta semana. Miren la caída del pasado miércoles, cómo fue brutal desde el punto de vista de lo que había pasado en los últimos días, que había sido una consolidación absoluta, muy cercano a las máximas históricas, y el mercado baja, pero no llega todavía a nuestra zona de soporte. Nuestra zona de soporte fuerte es muy probable que, si el mercado continúe bajando, allí va a ser la primera prueba, digamos, de unos compradores que de alguna forma pueden parar el mercado y simplemente esto ser una caída para mayor continuación, como ha pasado en prácticamente desde octubre, principio de octubre del año pasado. Y si eso pasa, el mercado seguiría, digamos, a su ritmo marcando máximos históricos, pero cada vez con movimientos violentos hacia abajo más pronunciados. Ahora, si el mercado sigue bajando, pudiéramos llegar a la línea 200, lo cual traería otra camada de compradores muy, pero muy importantes, que si logra pasar el mercado, ahí sí tendríamos un movimiento absurdamente agresivo, y que esto no ha pasado prácticamente desde... Ok, y escuchen bien, desde la caída que se produjo al final con el tema de la pandemia. Estamos hablando de febrero, marzo del año 2020. Así que interesante, el volumen igual fue bastante, fue medio, no fue ni siquiera, lo puede marcar como bastante alto, y igual el mercado se movió. Es decir, todavía no hay tantos actores operando en el mercado como parece. Así que el año empezó bastante interesante. Ahora, si vemos aquí, seguimos y continuamos con el futuro del mini del S&P 500. Nos damos cuenta, miren la caída después del anuncio de Powell, lo que les acabo de explicar. Y el mercado cae de manera contundente, y el jueves y viernes realmente el mercado se va sin decisión. Y esto es algo muy importante, porque primero el mercado sigue respetando nuestras áreas, tanto soporte como resistencia. Y lo más interesante aquí es que el mercado varias veces intentó subir y no lo logró. Con lo cual, digamos, de alguna forma pudiera darse el escenario bajista, o que exista una alta probabilidad de que el escenario bajista se pueda seguir presentando. Ahora, en el caso del NQ, del futuro del Nasdaq, miren cómo el mercado prácticamente hace lo mismo que ha venido haciendo los días anteriores. Esta vez sube con mucha fuerza, y estoy hablando desde Navidad hasta que el día o esta semana el mercado baja con la misma fuerza hacia la misma zona de soporte, incluso hasta prácticamente el mismo precio
en el cual había bajado anteriormente. Así que interesante, si logro pasar de ahí, igual nuevamente llegaría a la línea 200 y la línea 200 sería sumamente importante. Esto es como si fuera prácticamente un techo muy fuerte que el mercado no logra pasar, y eso es que lo ha intentado. Si lo vemos en una gráfica más detallada, exactamente lo mismo. Estamos en el NQ, miren cómo se da la caída con muchísima fuerza y el mercado termina consolidando en algo muy parecido. Cada vez que llega a esta área hace lo mismo. Así que si no logra rebotar de aquí con estos compradores, bueno, el mercado puede tener una caída impresionante. Así que vamos a estar súper atentos todavía. Insisto, la expectativa general del mercado sigue siendo bajista. Y todo esto es importante porque el viernes realmente el mercado tuvo buenas noticias. La tasa de desempleo mucho más baja de lo que esperaban los analistas. Me refiero a la tasa de diciembre. Esto es importante y el mercado no reaccionó de manera tan positiva. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Miren cómo el sector no agrícola, digamos, tampoco alcanzó los niveles que debía haber alcanzado. Así que bueno, esto es importante porque, digamos, de alguna forma prepara el camino para lo que será la semana que viene con la testificación de Powell que ya te había hablado. Y adicionalmente a eso, la semana que viene se empieza a tocar temas de inflación, de resultados de inflación, de sentimiento consumidor, y acuérdense, todo está servido para la semana, ¿ok? Prácticamente de el 24 al 28 de junio, donde ahí va a ser toda la parte del FOMC, va a ser toda la parte de tasas de interés. Así que bueno, vamos a entender un poco qué es lo que va a pasar o lo que va a terminar pasando durante el mes de enero, pero empezó definitivamente el año con todas. Si vamos aquí la gráfica que mide la volatilidad, nos damos cuenta rápidamente que el mercado, después de haber tenido esas bajadas impresionantes, justamente este índice que le recoge con este pico o esta barra alta, luego empieza a caer nuevamente, por lo que les comentaba que el jueves y viernes realmente fue bastante suave. Así que vamos a ver si esto es un retroceso para mayor continuación, lo que implicaría que seguirían cayendo los mercados de manera importante. Así que estamos en un momento bien interesante. Ahora, en el caso del oro, les decía, todavía el soporte, sigue aguantando. Así que vamos a ver si es importante, no cae como el resto de los activos e instrumentos financieros. Vamos a ver si, digamos, de alguna forma, justamente en ese punto donde se unen dos líneas de tendencia importante, vamos a decir, el mercado logra rebotar. Yo les decía en los videos que publico en mi canal personal de YouTube, donde me consigues como Dani Pérez Trader, yo les decía que pienso que el oro este año puede tener un año bien interesante. Ahora, en el caso del petróleo, fíjense cómo sigue subiendo el petróleo por varias razones. Todo lo que tiene que ver con que las restricciones con Omicron, a pesar de que está siendo muy fuerte, las restricciones no son tales, lo cual abre la posibilidad de seguir las economías recuperándose. Eso es bueno para el petróleo, a pesar de que en febrero, acuérdense que va a haber una reunión de la OPEP y es muy probable que siga viniendo un aumento en la producción. Sin embargo, bueno, hay que estar viendo todo el tema del riesgo geopolítico por la crisis que se está desarrollando en Kazajistán, que es muy importante desde el punto de vista de producción de petróleo. Así que bueno, vamos a ver en ese tema con las maniobras que va a hacer entonces la OPEP durante el mes de febrero. Ahora, desde el punto de vista técnico, fíjense cómo el mercado, después de tocar un soporte importante que ya les había comentado, yo les había dicho que era 65, llegó casi hasta 62, y de ahí el mercado empezó su oscilación, es que está oscilando prácticamente desde el 23 de agosto, así que es muy probable que el mercado pueda llegar no solamente a los 85, sino incluso hasta los 91, en el caso de que pase ese precio importante de los 86. Así que interesante, esta semana llegamos a los 80, a pesar de que el viernes retrocedemos un poco. Así que bueno, mientras estemos por encima de esta línea de tendencia, para mí el mercado puede llegar a los 86 y por qué no a los 91. Las criptomonedas han caído de manera importante, igual que las tecnológicas, como ha pasado durante esta semana importante. Miren cómo el Bitcoin llega justamente a mi zona de soporte, a los prácticamente casi a los 40.000, y de ahí rebota con fuerza. Vamos a ver, es importante que el mercado pase desde el punto de vista técnico esta línea de tendencia para decirles que vamos a recuperar un poco de terreno, al menos hasta los 49.000. Sin embargo, aquí pareciera que pudiera seguir viniendo una baja importante, pero como les digo, el precio de los 40.096 va a ser como clave dentro de toda esta zona de soporte importante. En el caso de Ethereum, baja la línea de 200, pero inmediatamente comienza a subir. Así que bueno, si siguen bajando las criptomonedas, pudiéramos ver en un Ethereum, cuidado, hacia alrededor de los 2.000.
Así que interesante porque se abren más precios de compra. Cardano igual, una zona de soporte importantísima. No la logra pasar, lleva muchos días ahí tratando de romperla, prácticamente desde el comienzo de enero, pero realmente desde mediados de diciembre está tratando de romper ese soporte y no lo logra. Así que interesante. En el caso de que lo llegue a romper, vamos a llegar a 0.89, que para mí sigue siendo oportunidad de compra brutal. Bueno, Frank, me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Crees que es un hecho que se adelanta la subida de las tasas de interés? Comenta y comparte conmigo y con toda la comunidad tu punto de vista y cómo te estás preparando si viene un mercado bajista importante. Así que no te olvides de suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho, ya que siempre estamos compartiendo contenido de muchísimo valor sobre trading y el mundo de las inversiones. Y si no me conoces, soy Dani Pérez y me puedes conseguir en las diferentes redes sociales como Dani Pérez Trader, sobre todo en Instagram, YouTube y Twitter. Así que te mando un abrazo y nos vemos entonces en el próximo episodio del Trading View. Bye, friend.